por título de este devocional: La risa, el humor como bálsamo espiritual. Voy a servirme de un texto del Antiguo Testamento. Lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 8, y desde el verso 4 dice así: Cuando alguien se equivoca, se corrige. Cuando pierde el camino, vuelve a buscarlo. Pero este pueblo me abandonó y no quiere volver a mí. La gente de Jerusalén insiste en rechazarme, prefiere a los dioses falsos y no quiere volver a mí, que soy el Dios verdadero. Los he escuchado con mucha atención, pero no hay quien diga la verdad, ni quien se arrepienta de su maldad. Nadie admite que ha hecho mal. Todos hacen lo que les da la gana, parecen caballos fuera de control. Hasta el cigüeña y la grulla conocen las estaciones del año. También la tórtola y la golondrina saben cuándo ir a un lugar más cálido. En cambio, este pueblo no me conoce ni quiere obedecer mis leyes. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que son un pueblo inteligente y que me obedecen? Hasta los maestros enseñan mentiras y luego andan diciendo que así dice la Biblia. Esos sabios quedarán avergonzados, pues su derrota será completa. De sabios no tienen nada, pues han rechazado mis enseñanzas. Castigaré a todos los de Judá, sus casas, campos y mujeres pasarán a manos de otros. Les juro que así será. Todos desean lo que no es suyo, desde el más chico hasta el más grande. Ya no se puede confiar ni en el profeta ni en el sacerdote. Con pañitos de agua tibia pretenden curar las heridas del pueblo. Insisten en que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Han cometido los pecados más asquerosos, pero ni vergüenza les da, pues ya ni saben lo que es tener vergüenza. Por eso voy a castigarlos, y todos serán destruidos. Les juro que así será. Una viña me daría uvas, una higuera me daría higos, pero ustedes no me dan nada. Por eso voy a quitarle todo lo que les había dado. El profeta Jeremías sufre por la situación de su pueblo y sigue diciendo: Entonces yo, Jeremías, dije: Estoy tan triste que no me quedan ganas de vivir. Por todos los rincones del país, mi pueblo llora y exclama: Nuestro Dios nos ha abandonado, ya no está en Jerusalén. Dios respondió: ¿Por qué me hacen enojar los israelitas con sus dioses inútiles y extraños? El pueblo dijo: Ya el verano terminó y la cosecha llegó a su fin, pero nosotros seguimos sufriendo. Y yo respondí: Veo sufrir a mi pueblo y eso me duele, me entristece y me asusta. El profeta Jeremías termina el texto con unas preguntas retóricas. ¿Cómo es posible que no hallemos consuelo para nuestro sufrimiento? ¿Cómo es posible que nadie pueda ayudarnos? ¿Cómo es posible que mi pueblo siga estando enfermo? Hasta este momento he leído la Biblia según la traducción en lenguaje actual. Ahora voy a leer este último versículo en nuestra versión habitual, la traducción de Reina Valera de 1960. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hay vidas, hay biografías que son muy duras. Hay situaciones históricas del pueblo de Dios que tampoco han sido épocas dulces. La labor principal del profeta Jeremías fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá y principalmente a los reyes Josías, Joaquín y Sedequías, debido a la advertencia anunciada por el Señor de que serían conquistados por los babilonios si no volvían su corazón hacia Dios. Con sus profecías sobre la invasión de Babilonia, desafió la política y el paganismo de los reyes de Judá.
Califica las enseñanzas de los maestros como mentiras. Afirma también que ya no se puede confiar ni en los profetas ni en los sacerdotes. Por supuesto, se refería a aquellos profetas y sacerdotes que eran nombrados y pagados por políticos y gobernantes y no seguían la voluntad del Señor. Su vida como profeta se va a caracterizar por soportar con una inquebrantable entereza sus numerosas acusaciones que sufrió a manos de estos reyes y de los gobernantes de Israel, desde azotes hasta ser abandonado en estanques o numerosas prisiones. Jeremías llamó a liberar a los esclavos como muestra de una auténtica conversión. En principio, su llamamiento va a ser acatado, aunque posteriormente los amos volvieron a privar de la libertad a los que habían sido liberados. Esta actitud fue considerada por el profeta como el anuncio del destino fatal que sobrevendría al reino de Judá, al rey Sedequías y a Jerusalén. El anuncio de la derrota de Judá fue acompañado además por la profecía sobre la futura destrucción de Babilonia y la instauración de la nueva alianza en Jesucristo. En el año 587 a.C., el rey babilonio Nabucodonosor derrotó a los judíos, llevó cautivos a los notables, esclavizó a miles de personas, ejecutó a los hijos del rey en su presencia y luego le arrancó los ojos y los llevó cautivo a Babilonia. La situación para el pueblo de Dios se convirtió en una tragedia dolorosa y terrible. El pueblo, y más aún sus dirigentes, habían ignorado las advertencias del Señor por medio del profeta. Hoy también el pueblo de Dios vive situaciones dolorosas y dramáticas. Podemos cuestionarnos como hizo Jeremías, ¿cómo es posible que no hallemos consuelo para nuestro sufrimiento? ¿Cómo es posible que nadie pueda ayudarnos? ¿Cómo es posible que mi pueblo siga estando enfermo? No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. El término bálsamo se aplica a cualquiera de las muchas plantas, matorrales y árboles que producen una sustancia aromática que por lo general es aceitosa y resinosa. El aceite balsámico sirve para fines medicinales y como perfume. Los pueblos orientales siempre han mostrado mucho aprecio por las plantas y los árboles balsámicos. La primera mención de aceite balsámico aparece en el Éxodo capítulo 25 y se hace con relación a su uso como ingrediente del aceite para la unción del tabernáculo. El bálsamo que se usaba para el servicio del tabernáculo en el desierto probablemente procedía de fuera de Palestina, posiblemente de Egipto. El aceite balsámico cobró tal valor durante el reinado del rey Salomón que se equiparó al oro y las piedras preciosas en los tesoros que la reina de Saba le llevó como regalo. También formaba parte del tributo que los reyes de muchos países le pagaban a este sabio rey de Jerusalén. El bálsamo de Galaad debió de ser de una calidad extraordinaria y tener propiedades medicinales muy especiales. Se menciona por primera vez esta clase de bálsamo en la relación de artículos que transportaba la caravana de ismaelitas procedente de Galaad al este del Jordán y a la que después se vendió a José. Más tarde, Jacob lo incluyó entre los productos más finos del país, al enviar un regalo a Egipto con motivo del regreso de sus hijos a esta tierra. Según Ezequiel, capítulo 27, los ricos comerciantes de Tiro lo importaban del reino de Judá. El uso medicinal del bálsamo de Galaad le venía conferido por su capacidad de producir alivio y tranquilidad en las enfermedades. El profeta Jeremías adopta esta capacidad del bálsamo de Galaad y le da una aplicación espiritual. ¿Cómo es posible que no hallemos consuelo para nuestro sufrimiento? ¿Cómo es posible que digamos
que nadie puede ayudarnos. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios permanezca enfermo? Y se pregunta, ¿no tenemos alivio en nuestro reino? ¿No tenemos el bálsamo de Galaad? ¿No tenemos en Dios a nuestro mejor médico? Los pueblos que ignoran a Dios caen en situaciones dramáticas que les superan e incapacitan para la vida y la acción. Jeremías nos llama la atención para que busquemos en Dios las respuestas que necesitamos en medio de las situaciones dramáticas. El apóstol Pablo nos trae consuelo con estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estéis tristes como los otros que no tienen esperanza. No estéis tristes como los otros. Debe existir una actitud muy diferente entre los creyentes y los no creyentes. Los otros a los que Pablo se refiere no tienen conocimiento de la obra de Jesús. Ignoran su resurrección y el poder de la fe. Nosotros, en cambio, no tenemos razón para la tristeza, sino para el gozo y la alegría. La vida y la muerte están en manos del Todopoderoso. El pueblo de Dios debe vivir y proclamar la esperanza del Señor como su fortaleza constante. Dios es nuestro bálsamo, que nos alivia y tranquiliza. En cuanto a la risa, la alegría, el buen humor, reír es celebrar con risa algo, es manifestar regocijo. La risa, ¿es buena o mala? ¿Existe una postura cristiana entre la risa y el buen humor? Me sugiere algunas preguntas. ¿El Señor Jesucristo se reía habitualmente? ¿Se manifestaba como una persona alegre? ¿Podemos nosotros reírnos? ¿Podemos manifestar alegría? Yo siempre he imaginado al Señor Jesús manteniendo una actitud risueña, jovial, alegre y abierta. Los niños, nos dice el texto bíblico, que se acercaban a él, y él los disfrutaba. Los niños no engañan, no se acercan a las personas que son ásperas y serias. Los discípulos mismos, ya adultos, disfrutaban tanto en su presencia que solo imaginar su ausencia les hacía entrar en pánico. Cuando muchos seguidores abandonaron a Jesús, los discípulos dijeron: ¿a dónde iremos? Únicamente tú tienes palabras de vida. En cuanto a la opinión de los clásicos, empezando por Platón y Aristóteles, en su diálogo Las leyes, Platón afirma que el hombre virtuoso no debe reírse y califica la risa de fea, transgresora de la armonía, un placer propio de locos, bufones y gente vil. Por el contrario, Aristóteles, en su libro Ética Nicómano, distingue las risas vulgares de las inteligentes y sostiene que los hombres que no dicen cosas graciosas y que se fastidian con quienes las hacen suelen ser salvajes y rígidos. El filósofo y teólogo de la Edad Media, Tomás de Aquino, considera que las diversiones y los juegos constituyen un gran descanso para el alma. Este conflicto entre la visión de Platón y de Aristóteles continúa en nuestros días. En la actualidad existen partidarios de ambas posiciones. La tradición iconográfica jamás pintó a Jesús riendo y siempre prefirió representarlo en actitudes serenas o con una bondad seria y majestuosa. El Salmo 126 nos ofrece un alegre cántico. Se refiere a la situación del pueblo judío después del regreso a Jerusalén desde la cautividad babilónica, después de 70 años de exilio. El pueblo recuerda los primeros felices días del regreso. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones: realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios, devuélvenos el bienestar.
como le devuelves al desierto sus arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Los israelitas cantaban este cántico cuando peregrinaban a Jerusalén para adorar a Dios. Cuando el pueblo recuerda y alaba a Dios por las grandes cosas que ha hecho en su vida, les produce gozo y profunda alegría que manifiestan públicamente. Era tan grande lo que Dios había hecho que creíamos estar soñando. Después de la tempestad viene la calma. Superada las pruebas del dolor, llega el alivio, llega la calma. El drama pasa a olvidarse por la intensidad del alivio experimentado. Tres metáforas expresan el gozo de la liberación. Un sueño placentero, el agua refrescante de los arroyos en el desierto y las festividades después de la cosecha. Risa, alegría como testimonio de fe. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Cuando experimentamos la presencia y la acción de Dios, brotan risas y cánticos alegres y asombro a los no creyentes. Mantener el gozo del Señor en medio de las pruebas es un testimonio público de la presencia de Dios en nuestras vidas. La serenidad debe sobresalir sobre el dolor. Dios tiene un propósito en cada situación. De nuestra fe depende entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros en medio de las dificultades. Hay una súplica por una liberación completa. Dios, devuélvenos el bienestar, como le devuelves al desierto sus arroyos. Después de un avivamiento o una restauración, una persona o una iglesia puede caer de nuevo en errores o puede estancarse. Después de esta gran obra, de este gran milagro del regreso a Jerusalén, Israel siguió siendo vasallo de Persia. Sufría opresión de sus vecinos, además de que tenía que seguir pagando impuestos altos a los persas. El pueblo clamaba a Dios por una completa restauración, por una completa liberación. Los arroyos en el desierto suelen estar muy secos la mayor parte del año, pero cuando viene una lluvia, de repente se llenan de agua. El pueblo pide que Dios cambie la situación tan rápido como cambian esos arroyos secos cuando viene una época de lluvias abundantes. Lo sembrado en tiempos de sequía ahora florecerá. Esta renovación hará brotar la buena semilla que fue sembrada en tiempo de dificultad con lágrimas. Existe un valor pedagógico de las lágrimas. Dice el texto, las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. En la Escritura, las lágrimas desempeñan un papel importantísimo en el crecimiento espiritual. Descubrimos que cuando se siembra con lágrimas, no solo se recogerá una cosecha espiritual, sino que dejará un espíritu de gozo en el sembrador. Este pasaje, junto a otros de la Escritura, se relacionan con un espíritu de sacrificio. Describe varios propósitos y funciones relacionados con lo que podría llamarse el ministerio de las lágrimas. Un ministerio que Spurgeon definió como la oración líquida. Existen lágrimas de pena o sufrimiento, lágrimas de gozo, lágrimas de compasión, lágrimas de desesperación, lágrimas de agonía, lágrimas de arrepentimiento. Las lágrimas son imprescindibles en la batalla espiritual. La capacidad de Dios para restaurar la vida de las personas y de los pueblos va más allá de nuestro entendimiento. Los huesos rotos sanan, la angustia temporal pasa. Nuestras lágrimas son
semillas que producirán una cosecha de gozo, debido a que Dios puede sacar algo bueno de cada drama, de cada tragedia. Cuando la tristeza nos abruma, sepamos, recordemos que los momentos de angustias terminarán pronto y que una vez más encontraremos el gozo. Nos enseñan las lágrimas a tener paciencia en esperanza. Bapán es una aldea en China. Se ha ganado el apodo de pueblo de la longevidad, porque con tan solo 550 habitantes, varias personas tienen más de 100 años. En Bapán, sus habitantes no luchan ni sufren la enfermedad cardiovascular o el cáncer, y apenas conocen la demencia. Llevan una dieta saludable, los habitantes de Bapán no consumen azúcares añadidos ni alimentos procesados y realizan una continua actividad física. Aún sin pretender hacer ejercicios, incluso los más ancianos realizan mucha actividad cada día. Aparte de estos aspectos de su vida, los otros secretos, su modelo de vida, nos pueden enseñar mucho acerca de cómo llevar una vida de calidad. ¿Cuáles son estos secretos? El primero, la sonrisa. Cuando un enviado del Wall Street Journal encontró a un habitante del lugar de 107 años, lo primero que le llamó la atención fue su aire festivo y alegre, siempre sonriendo. Le pregunta a la mujer si no ha tenido momentos difíciles en la vida. Ella responde, esos son precisamente los momentos cuando sonreír es más importante. Un estudio publicado en 2010 por una revista científica de psicología mostró que los jugadores de béisbol que juegan sonriendo viven 7 años más de promedio que aquellos que son serios. Así que nosotros, quizás, tenemos un hábito que aprender y practicar más, la sonrisa. El segundo secreto, cuidado con el estrés. Al menos el 70% de las visitas al médico se consideran relacionadas con la presión arterial, el dolor de pecho o las arritmias. Los sentimientos de odio, de ira, de impaciencia y ansiedad incrementan en un 600% la probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares. Tercer punto, no olvidemos jugar. Muchos de nosotros pasamos tiempo haciendo ejercicio, pero no jugamos. Los habitantes de Bapán dedican mucho tiempo a jugar. Cuarto secreto, no temamos la edad, debemos vivir con optimismo. Otro estudio entre norteamericanos, que se publicó en la misma revista de Psicología Social, los investigadores hallaron que con independencia del estatus económico de las personas, había una gran diferencia entre aquellos que mantenían una actitud optimista sobre aquellos que vivían con visiones pesimistas. Los optimistas vivían 8 años más de media que los pesimistas. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de la risa, de mantener un buen humor? Reír es una función biológica necesaria para mantener el bienestar físico y mental. Muchas investigaciones han encontrado que reír cuenta con grandes beneficios para la salud, tanto física como emocional. Manifestar la risa motiva la producción de endorfinas, que son los neurotransmisores que nuestro cerebro expulsa para sentir placer. El humor es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico. Está comprobado que los estados de ánimo influyen de manera muy positiva en la salud de las personas, aún en las personas que se encuentran en estados terminales. Cuando nos reímos, parece que todos los problemas y preocupaciones quedan atrás. Se ha comprobado que los pensamientos agradables provocan un mejor ánimo y en consecuencia aumentan nuestras defensas inmunológicas. Reír es un método natural para levantar el ánimo, además de contar con muchos beneficios para la salud. La salud. Reduce los riesgos de enfermedades. Crea un ambiente familiar y social más feliz. Mejora las relaciones interpersonales. Contribuye a descansar tensiones.
Veamos algunos ejemplos rápidamente de buen humor en la Biblia. La Biblia nos relata situaciones de humor. La esposa de Abraham, Sara, dice el texto de Génesis que era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sara ya tenía 80 años. Su reacción ante el anuncio de concebir un niño en la vejez fue partirse de risa. Sara no pudo reprimir la risa. Nos imaginamos una risa nerviosa, de estupor, de incredulidad, pero risa al fin y al cabo. El relato bíblico destaca y da valor a esta reacción tan humana. ¿Y qué decir del apóstol Pedro? Pedro estaba encarcelado por Herodes, en espera de su muerte, es liberado por el ángel del Señor de la cárcel ante la custodia de 16 soldados. Aparece en la casa de la madre de Juan Marcos, llama a la puerta y una joven llamada Rode, al oír a Pedro, en vez de abrir la puerta, le deja allí plantado con 2 palmos de narices, mientras corre hacia el interior. ¿Nos imaginamos la escena? Pedro afuera de la casa, después del milagro de su liberación, sufriendo las consecuencias de la reacción nerviosa de aquella joven. La Biblia pone de relieve este hecho afirmando que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro avisó a los demás. Mientras tanto, Pedro continuaba llamando a la puerta. En cuanto a Jesucristo, nos enseña Jesús que Él relaja las situaciones dramáticas con respuesta de excelente humor. En el primer milagro que realiza en las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino, ¿qué ocurre? Los invitados habían acabado con las existencias de vino, y Jesús les proporciona un mejor vino para que la fiesta continuara. ¡Qué fino humor! Que el Señor de los cielos y la tierra realice su primer milagro para que su creación pudiera seguir la fiesta. A veces me pregunto, ¿por qué los creyentes nos hemos convertido en unos aguafiestas, si nuestro Señor nos dio el ejemplo de lo contrario? No aguó el vino, como quisieran algunos estrechos de alma y mente, sino que convirtió el agua en excelente vino. Que cada uno aprenda la lección. Cuando se encontró con aquella mujer samaritana, le dijo: llama a tu marido. ¿Por qué le dice a la mujer samaritana que llame a su marido cuando él sabía que había tenido 5? Ya sé que los más serios me dirán que era para darle una lección espiritual. Sin embargo, y en sentido andaluz, podríamos ver en esa actitud de Jesús la guasa de nuestro Señor. Le pide agua a la samaritana, obviando la enemistad histórica entre judíos y samaritanos. Le ofrece agua a la mujer cuando no tenía un cántaro para sacarla. Le pide que llame a su marido cuando sabía que no existía tal marido. Jesús nos muestra que de una situación cotidiana aparentemente trivial se puede convertir en una situación de testimonio. En este episodio nos revela las más hermosas enseñanzas y realidades acerca del Señor de los cielos. Que Dios es espíritu y que no necesita un monte o un templo para adorarle, porque Él habita en el corazón de cada uno de aquellos que le permiten entrar. Que Jesús era el Mesías esperado. Aún en el momento más sublime, cuando anuncia su muerte, en el momento más dramático de su vida terrenal, Jesús resta dramatismo a su propia muerte. Anuncia su muerte con la mayor naturalidad. Les dice a sus discípulos: oye, que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que os ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Jesús da muestras de una serenidad ejemplar. Podríamos decir que convierte la gran tragedia universal de su muerte en una situación dramática más fácil de soportar para los discípulos y para todos los que creemos en Él. La gran lección de Jesús es que la tumba no tiene la última palabra, sino la resurrección. El judío Víctor Frank, neurólogo, psiquiatra
y escritor, fue internado durante la Segunda Guerra Mundial en varios campos de concentración. Estuvo en Auschwitz, Dachau y algunos otros. Tras su liberación, se entera de que ninguno de sus familiares había sobrevivido al Holocausto judío. Víctor nos revela que en los campos de concentración surgieron canciones, poemas y bromas a modo de consuelo. Él dice, se supone que nos ayudarían a olvidar y lo lograron. Afirma que debemos aceptar que el sufrimiento es parte de la vida. Si una persona no puede encontrar un sentido a su sufrimiento, tenderá a la desesperanza. Pero si la persona es capaz de encontrar un sentido a la adversidad, puede convertir sus tragedias en un logro, en una forma de superación. Estamos atravesando momentos difíciles. No es momento de escondernos ni de salir huyendo. Nosotros creemos en el Mesías. Nos dicen que podemos aprender mucho de la situación dramática que atravesamos debido a la pandemia del coronavirus. ¿Cómo? Aprendiendo a dar valor a aquello que antes no dábamos importancia. Un beso, un abrazo, un paseo. Las reuniones en nuestras congregaciones. En lugar de llorar por lo que perdiste, sonríe por lo que aprendiste, dice un autor desconocido. Nuestro Señor Jesús, en sus bienaventuranzas en el Sermón del Monte, nos dice, bienaventurado, felices los que ahora lloráis. ¿Por qué? Porque reiréis. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la esperanza que tú y yo disfrutamos. Aplícate en tu vida el bálsamo divino. Sonríe y gózate en el Señor. Que Él nos bendiga a todos.